Hola, continuamos con la serie ¿Cómo hacer una exégesis? Seguimos con el paso número 2, el paso del análisis literario. En esta oportunidad, luego de haber hablado sobre el contexto literario, la forma y los recursos literarios, nos concentraremos en la estructura. Cuando un escritor se propone realizar una obra, por lo general piensa primero en la estructura de las ideas que intentará ordenar. La estructura, por lo general, también depende del género literario, de la forma literaria que ya hemos mencionado en video anterior. Esa secuencia de ideas, esa manera de estructurarlas, muchas veces forma parte también del mensaje que se desea transmitir. La argumentación a veces depende en gran medida del orden que se le dé a las ideas. Así que cuando uno analiza el texto bíblico, es importante que podamos prestar atención a cómo están estructuradas las palabras, los textos que encontramos allí. Necesitaremos realizar un esquema, en primer lugar, de la perícopa, para tratar de identificar las ideas principales, el orden, intentar ver qué tipo de estructura se sigue en el pasaje, porque de hecho en el texto bíblico hay algunas estructuras específicas que suelen ser de uso frecuente, como lo podría ser el quiasmo, la quinaá, que es dividir en bloques de 7, por ejemplo, alguna cosa, en una secuencia, el acróstico, cuando se utilizan letras para poder introducir algunas ideas, como podría ser el Salmo 119, y entre otros salmos que también encontramos en la Biblia. Y lo último que también tenemos que realizar es evaluar la posible intencionalidad detrás de esa estructura. ¿Qué es lo que se desea hacer? Poner un énfasis, un punto de inflexión, resaltar algún elemento. Es importante que podamos pensar eso también. Mencionemos algunas de las estructuras frecuentes que encontramos en el texto bíblico. Diferenciar tal vez entre quiasmo y simetría concéntrica o estructura concéntrica. El quiasmo es una estructura en espejo, donde los elementos se van repitiendo, el primero al final y así sucesivamente, dejando en el medio un elemento importante o que se lo considera como punto de inflexión. Lo mismo ocurre en la simetría concéntrica. La diferencia entre la una y la otra sería que en el quiasmo cada uno de los elementos tiene un paralelo, mientras que en la simetría concéntrica se deja un elemento aislado en el centro, que sería el punto de inflexión o el elemento que se desea enfatizar. Veamos algún ejemplo de una estructura concéntrica en el texto bíblico y ver cómo ese espejo se va dando por medio del uso del lenguaje o de las palabras que se expresan. Podemos verlo esto claramente en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, donde diversas palabras se van repitiendo a lo largo de la estructura en un claro espejo, ¿no? El elemento A, donde se usa la palabra toda la tierra, por ejemplo, es repetido en el versículo 9. Y así uno va a poder encontrar que cada una de las líneas o de los versos que allí mencionan van mostrando un paralelismo en forma de espejo, dejando en el medio tal vez un elemento a rescatar, que es "y Jehová bajó a mirar", que sería el foco o el centro de esta estructura concéntrica en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. También cuando pensamos en la estructura no solamente tenemos que pensar en estructuras concéntricas o en quiasmos, sino también cómo están ordenadas o agrupadas las ideas o las narrativas que podemos encontrar. Veamos un ejemplo si tuviéramos que analizar Génesis 22 y enmarcarlo en el contexto del libro en el que se encuentra, que sería el libro de Génesis. Cuando vemos el libro de Génesis, podemos dividirlo claramente por bloques que están identificados por el uso de una palabra particular, que es la palabra toledot, que significa genealogía, básicamente, traducida, aunque de diferentes maneras también en el texto bíblico. Esa palabra que aparece en diferentes partes marca los bloques principales que encontramos en el libro de Génesis y que nos permite hacer la división que ustedes pueden ver allí en pantalla. Si tenemos que ubicar en esa secuencia a Génesis 22, lo haríamos dentro del Toledot de Taré, específicamente dentro de lo que sería la historia del patriarca Abraham, que va desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el 25, versículo 11. Ahora bien, cuando pensamos en la estructura también tenemos que pensar en las relaciones que esa estructura nos propone, lo cual contribuye a establecer el sentido del texto. Veamos, por ejemplo, el ciclo de Abraham, ahora concentrándonos solo en el ciclo de Abraham, cómo también ese ciclo posee una estructura específica con elementos que se repiten desde el punto de vista temático y desde el punto de vista lingüístico también,
que nos permite hacer algunas asociaciones dentro de los capítulos que componen esta narrativa dentro del libro de Génesis. Si lo que estamos intentando estudiar es Génesis 22, podemos notar que Génesis 22 está relacionado con Génesis 12, que es el llamado de Abraham y la prueba de Abraham, que sería un elemento final de su vida. Así que cuando vemos y comparamos estos dos elementos, o estas dos narrativas específicamente, efectivamente encontramos algunos puntos en común. Mientras que en Génesis 12 se nos ofrece el primer encuentro del patriarca con Dios, en Génesis 22 encontramos el último. En ambos se ordena a Abraham con la frase Lej Lejá, que significa vete. Así que esa repetición de la frase que solo se da en estos dos lugares dentro del libro de Génesis nos permite hacer un vínculo muy estrecho entre estas dos secciones. Luego hay vocabulario que se repite y también hay elementos temáticos que podemos asociar entre estos dos capítulos. Así que mientras que el llamado se constituye en la primera prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac sería la última gran prueba a la cual se le somete a este patriarca. También otros autores han detectado o han encontrado ciertos paralelismos entre Génesis 22 y el capítulo anterior, por ejemplo, Génesis 21. Los paralelismos parecen ser varios desde el punto de vista lingüístico y temático también. Como lo podemos encontrar allí en pantalla, varios elementos parecen encontrar una contraparte en Génesis 22, lo cual nos permite poner en paralelo estos dos relatos, las dos entregas de los hijos. Abraham tiene que expulsar a Ismael y en el otro caso Abraham tiene que sacrificar a Isaac. Así que hay un punto de vista temático también que une estas narrativas. Ahora, cuando yo voy avanzando en mi estructura, comencé desde lo más grande, desde la estructura de Génesis, y me voy acercando hacia donde está mi perícopa, tengo que cerrar de alguna manera viendo cuál es la estructura interna de la perícopa que yo deseo estudiar. En el caso de Génesis 22, ya Jacques Ducan nos ha ayudado a ver algunos de los elementos que estructuran esta perícopa, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, que serían los límites de la perícopa establecidos, y cómo palabras que se van repitiendo al inicio también aparecen al final y nos permiten ubicar el foco, el clímax del relato, no en el momento cuando Isaac está por ser ofrecido, sino en ese diálogo íntimo que ocurre entre padre e hijo mientras suben a la cima del monte Moria. Probablemente en las palabras de Abraham, Jehová proveerá, está el foco, el centro de esta narrativa. Basado también en esta estructura, yo me animo a proponer inclusive otra estructura con algunas otras consideraciones de Génesis 22. Por ejemplo, prestando atención a lo que habla el narrador o lo que se presenta en discurso directo. Eso también nos permite separar bloques de Génesis 22 y estructurarlo de una manera concéntrica, integrando también lo que ya había señalado Jacques Ducan. En el medio, nuevamente, de esta estructura queda el diálogo entre Abraham e Isaac. ¿Sí? Bien, ejercicios para el trabajo de esta sección. Consultar el material complementario sobre Génesis 22, que siempre nos permite ver cómo elaborar el informe escrito sobre este paso. Luego busca información sobre la estructura del libro en el que se encuentra tu perícopa. Piensa primero en la estructura del libro. Luego comienza a pensar en la sección en la que está ubicada tu perícopa. Y, por último, procura identificar la estructura de tu pasaje. Luego hay que hacerse algunas preguntas importantes. ¿Qué relaciones surgen entre tu pasaje y otros elementos del libro a partir de la estructura? ¿Cómo impacta la estructura sobre la interpretación del texto? Preguntas para tener en cuenta a la hora de aplicar los contenidos de este video. Bueno, hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.